capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Y en esta mañana vamos a estudiar versículos 8 hasta el capítulo 2, versículo 2. Dice la Santa Escritura, dice la palabra del Señor: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas palabras escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque hoy nos permites reunirnos, Señor, para estudiar tu palabra, Señor, para escudriñarla, para la exposición de ella, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú derrames tu gracia, Señor, sobre el predicador, Padre, y sobre los que me oyen, Señor, para que tu gracia, Señor, obre y aplique estas palabras, Señor, en los corazones, oh Dios, y no tengas en cuenta, Señor, el pecado, las fallas, Señor, del predicador, Padre. Te damos gracias a ti, Señor. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Podemos sentarnos? Para los que nos visitan por primera vez o los que pronto no han venido en algunos domingos, estamos empezando, hemos continuado una serie de estudios en Primera de Juan, y ya vamos por el capítulo 1, el versículo 8, y entraremos a ver juntamente el capítulo 2 hasta el versículo 2. De pronto, si usted no lo ha visto, en internet ustedes ven, grabamos todas nuestras predicaciones. Ustedes pueden encontrarnos como Reforma Ibagué en YouTube, y ahí pueden encontrar las predicaciones pasadas, si gusta verlas. En esta mañana veremos, hermanos, uno de los mayores problemas, o el mayor problema del ser humano, y providencialmente hoy con el hermano Robinson vamos a tratar casi que el mismo tema. Y en esta mañana yo he titulado este mensaje: la solución divina al problema humano. La solución divina al problema humano. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos escuchado personas, hombres y mujeres, que emiten juicios o conceptos acerca del pecado? ¿Cuántos de nosotros hemos conocido personas que ellos hablan del pecado y vemos que diferentes tipos de personas tienen diferentes concepciones, diferentes conceptos acerca de qué es el pecado? ¿Cuántas veces hemos visto gente que define aún el pecado en sus propios términos y no bajo los términos de Dios? ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros personas, y quizás compañeros de trabajo en la universidad, o aún quizás familiares inconversos, que ellos tienen un estándar de pecado? Toda persona en el mundo tiene un estándar acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Lastimosamente, hermanos, nosotros vivimos en un mundo hoy posmoderno, un mundo que trata de redefinir los conceptos, y obviamente el concepto de pecado no ha sido un concepto que esté fuera de esta índole o de esto que estamos hablando. Y el hombre define el pecado de acuerdo a su propio estándar, de acuerdo a como él ve el pecado, de acuerdo a como él ve a Dios. El ser humano define el pecado muchas veces como simplemente obras malas que yo hago, simplemente obras externas, como por ejemplo matar o robar. O la gente a veces piensa que pecado es dejar un pobre perrito en la calle mojándose en una tormenta. O la gente cree que pecado simplemente es dejar a un niño sin comer. O ven a los niños del África y dicen: no, esa gente que tiene esos niños allá es qué pecado, pobrecitos, ellos están, la gente que hace eso está cometiendo un pecado muy grave. Pero si nosotros vemos aquí en Primera de Juan, Juan va a enfrentar ahora uno de los errores más graves del gnosticismo. Para los que no habían estado antes, el gnosticismo es una doctrina que se había desligado del cristianismo. Es un error de una secta que estaba dentro de la iglesia de Juan, a los que Juan les escribe. Y el gnosticismo lo que básicamente hace es que divide muchos de los conceptos que Dios ha dado o ha unido en la Escritura. Por ejemplo, los gnósticos trataron de dividir el cuerpo y el alma como dos entes totalmente separados uno del otro. Ellos trataron de separar también la concepción de Cristo. Ellos decían: Cristo es uno y Jesús es otro. Jesús es el hombre y Cristo es en la parte divina. Y ellos trataron de separar estas dos cosas. Entonces Juan va a denunciar aquí el engaño de aquellos que niegan la realidad del pecado. Juan va a hablar acerca, o va a atacar a aquellos que niegan acerca, o hablan acerca, o en contra, de la realidad del pecado.
¿Sí? Si ustedes notan ahí en el pasaje siempre hay dos, o en ese pasaje hay dos confesiones. Juan dice, sí decimos, dice en el versículo 8. Estas personas, estos gnósticos, estaban diciendo que ellos no tenían pecado. ¿Por qué? Porque ellos decían, si el alma y si el cuerpo son diferentes, todo lo que yo haga en el cuerpo no afecta para nada al espíritu. Entonces no importa lo que yo haga con mi cuerpo, lo único que importa realmente es mi relación con Dios, que es netamente espiritual. O como decía el hermano, la cita que él dijo ahorita, que realmente es de Juan Jacobo Rousseau, y él dice que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Entonces, estas personas tenían un grave problema con el pecado. Ellos tenían un grave concepto o un erróneo concepto del pecado. Y dice un autor, mientras yo estudiaba este pasaje, dice que lo que Dios está haciendo aquí a través de Juan es un acto de misericordia que Dios hace a los hombres, sacándoles del engaño del pecado. Cuando Dios nos habla a nosotros de pecado en las Escrituras, hermanos, nosotros no tenemos por qué molestarnos, porque es un acto de misericordia que Dios hace con nosotros al hablarnos de pecado. ¿Sí? Recordemos que uno de los propósitos de Juan en esta carta, y esto lo vimos desde el principio, es que los oyentes no se engañen con respecto al estado de su alma y el estado de su relación con Dios. Hace 8 días, con un poquito de dificultad, pudimos estudiar acerca de aquellas personas que dicen que son cristianas, pero que realmente viven una vida en las tinieblas. Y vimos algunas de las consecuencias. En esta mañana, hermanos, veremos el grave problema del ser humano y cómo Dios ha hecho para solucionar este problema. Entonces, en esta mañana veremos dos sencillos puntos. Por un lado veremos el problema del hombre en los versículos 8 y 10. Vamos a ver los versículos separados. Y como segundo veremos la solución de Dios, la solución de Dios en los versículos 9 y en el capítulo 2, versos 1 y 2. Entonces vamos a empezar en esta mañana con el problema del hombre. Vamos a ver cuál es el problema que tienen estas personas, y no solamente estos gnósticos, sino todo ser humano en general. ¿Sí? A veces pensamos que solamente estos gnósticos tenían este problema realmente, pero vemos que es todo tipo de persona, cae dentro de estas dos casillas. Y el primer problema que nosotros vemos en el ser humano es que el hombre niega la presencia del pecado en su vida. ¿Sí? El hombre niega la presencia del pecado. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El primer problema del ser humano, mis queridos hermanos, es que el ser humano quiere negar la realidad de su estado espiritual. El hombre no quiere enfrentarse con la realidad de realmente lo que él es. El ser humano no quiere ser confrontado con la luz de Dios y él no quiere realmente ver cuál es su estado con Dios. El ser humano, como el hermano lo estaba explicando hace un rato, el ser humano nace en este mundo muerto. El ser humano nace con unas tinieblas naturales en sus ojos, cubre sus ojos espirituales, y de por sí el ser humano sin Cristo está totalmente engañado con respecto al pecado. El ser humano llega al punto de pensar de sí mismo que él está bien con Dios para escapar de esta realidad del pecado. El ser humano dice, yo estoy bien con Dios. ¿Cuántas de las personas nosotros escuchamos en la calle que dicen, yo estoy realmente bien con Dios? Pero nunca hablan de pecado. Ellos nunca hablan realmente de la transgresión hacia Dios. De hecho, los seres humanos tratan de ocultar del hecho de que nosotros pecamos. Los seres humanos quieren, como dice el dicho, quieren tapar el sol con un dedo. Ellos quieren no enfrentarse a la realidad de que ellos realmente son pecadores. Y la realidad, hermanos, como el hermano, por la providencia de Dios, explicó muy bien este tema, la realidad del ser humano es que todos los días pecamos. Y no pecamos porque es que nosotros hacemos cositas malas porque sí. Nosotros somos pecadores porque es nuestra naturaleza. Nosotros pecamos porque somos pecadores, hermanos, no al revés, ¿sí? Entonces, el hecho de cometer pecado no me hace pecador, sino más bien porque soy pecador es que yo hago pecado. Es la naturaleza lo que define nuestras acciones, no al revés. Y siempre el ser humano trata de encasillar al ser humano en su identidad por lo que él hace. Pero Dios dice no, es lo que soy lo que repercute en lo que yo hago. Entonces, en la época del apóstol Juan, los filósofos griegos postularon una separación entre el cuerpo y el espíritu, y decían, el espíritu es libre, el espíritu puede hacer lo que él quiera, pero el cuerpo es materia que con el tiempo muere. Ellos decían, no importa lo que hagamos con nuestro cuerpo, al fin y al cabo vamos a morir. Y muy probablemente ustedes han escuchado cuando Pablo habla con los corintios. Y los corintios, habían algunas personas que habían tomado esta filosofía griega. Y ahí sale una frase muy, muy famosa y muy popular. Comamos y bebamos que mañana moriremos.
¿sí? Estos filósofos griegos pensaban de esta manera. Y ellos decían que la materia con el tiempo se va descomponiendo, con el tiempo se va acabando y no importa. Y el espíritu es eterno y es libre. En otras palabras, si el cuerpo pecaba, el espíritu no era culpable de lo que se hacía con el cuerpo. Por consiguiente, el pecado no puede afectar al espíritu. No importa lo que yo haga con mi cuerpo, no puede afectar ni manchar mi espíritu. Entonces los gnósticos estaban negando esta realidad del pecado y Juan empieza exponiendo el problema de la negación del pecado. Los gnósticos negaban que ellos tuviesen algo que les llevara al pecado. Aquí no estamos hablando de que ellos nieguen el acto mismo de pecar, eso lo vamos a ver en el segundo aspecto, pero ellos negaban la naturaleza natural, valga la redundancia, el estado natural del ser humano como pecador. Ellos estaban negando eso. Ellos decían que no había pecado en su vida, ¿sí? Los gnósticos estaban negando una realidad que nosotros podemos encontrar desde el mismo huerto del Edén, hermanos. En el huerto del Edén, Adán había pecado y él nos pasó ese pecado a toda la raza humana. Ahora, muchas personas dicen, como decía el hermano ahorita, eso es injusto, pero ¿cómo Adán va a ser nuestro representante? Yo nunca lo pedí como representante. Si yo fuera Adán, yo hubiera hecho otra cosa. Mentiras, mi hermano. Si Adán era perfecto en su creación y él pecó, ¿cuánto más tú hubieses hecho lo mismo que Adán? Entonces eso no se trata de si Adán es justo o es injusto que él sea nuestro representante. Dios lo puso como nuestro representante y él hizo todo a nuestro nombre, y cuando pecó, todos pecamos con él. Y por eso, mis hermanos, todas nuestras acciones sin Cristo son pecaminosas. Todas nuestras acciones, como decía el hermano, que hacemos sin la fe correcta, sin el propósito correcto y sin la información correcta de la palabra de Dios, es pecado. Ahora, ¿qué pasa si nosotros negamos el pecado? ¿Qué repercusiones tiene en la vida de una persona que niega el pecado? Dice Juan en el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. En otras palabras, el ser humano piensa una cosa que no es realmente acerca de su naturaleza. Una persona que niega el pecado está negando y está siendo engañado acerca de lo que él es en sí mismo. El hombre, dice Juan, se engaña. Si el hombre no tiene de qué ser acusado, si el ser humano no ha roto ningún estándar o ninguna regla, entonces ¿cómo el hombre puede ser salvo? Si el ser humano es bueno intrínsecamente, ¿cómo es que el ser humano va a ser salvo? ¿O de qué va a ser salvo? Si nunca pecamos, entonces ¿de qué vamos a ser perdonados? Si no hay agravio contra Dios, si no hay un agravio contra un Dios eterno, justo y santo, ¿no habrá una justa entonces retribución contra el pecado? ¿O no hay una ira de la que nosotros debamos ser salvos? Entonces es imposible, hermanos, negar una realidad tan palpable como es el pecado. Nosotros vemos las guerras en el mundo, la gente culpa a Dios, pero realmente es culpa del pecado del ser humano. Nosotros vemos cómo la gente culpa las hambrunas en el mundo, pero la gente no se da cuenta que realmente es por el pecado del hombre, por la avaricia, y todos culpan a Dios. Entonces muchas personas argumentan que están bien con Dios, pero lamentablemente, mis hermanos, en el día del juicio se llevarán una gran sorpresa. Lamentablemente esas personas creen que no son tan malos como para ir al cielo, o muchos de ellos creen merecedores del cielo. Muchas personas que son inconversas, usted habla con ellas acerca de estos temas y ellos creen que no son malos, que de pronto lo que ellos hacen son errorcitos, pero no son pecados que son dignos de castigo eterno. Ellos dicen, bueno, yo no soy tan malo como para ir al cielo, yo creo que Dios al final de mi vida, justo cuando me vaya a morir, Dios me va a perdonar ahí y voy a ir al cielo. Pero no es así, hermanos. El hombre caído pone las condiciones a Dios, un Dios creado a su manera. Y es el gran problema del inconverso. El inconverso tiene un Dios creado a su manera. Un Dios que nunca le dice que él peca, un Dios que nunca le dice que él realmente ha hecho nada malo, que todo está bien y que Dios es un Dios determinista. Es un Dios que dice, bueno, está bien, tú robaste porque tienes hambre, está bien, ¿sí? Tienen a un Dios que es Robin Hood, ¿sí? Como el Dios de la teología de la liberación. Que ellos dicen que Mateo 5 enseña de que los pobres son los que heredarán el reino de los cielos porque pobrecitos. Hay que robar a los ricos para dar a los pobres porque ellos son los bendecidos. Y ese no es el Dios de la Escritura, es un Dios totalmente diferente al que la Biblia nos muestra. Entonces, estos inconversos dicen, Dios me perdonará al final e iré al cielo. Dios no ve el pecado de una forma tan radical. Dios no es tan radical con el pecado. Dios no es así como tan extremista. Dios no es tan legalista. Pero cuando ellos dicen eso, se están refiriendo a su propio Dios creado e inventado por sus propias concepciones humanas. El hombre no ve las cosas, mis hermanos, si ellos niegan el pecado, como son.
Dios sí nos muestra quiénes somos. No importa, mis hermanos, cómo la gente vea el pecado en la sociedad. Hoy en día, por ejemplo, dicen, no, es que ser homosexual es algo totalmente normal. No, mis hermanos. No importa lo que la gente piense con respecto al pecado. Si Dios ha dicho que algo es pecado y punto. Porque en últimas, mis hermanos, lo que realmente importa no es lo que piense la sociedad, sino que el día del juicio no importa lo que piense el mundo, sino va a importar lo que Dios piense de mí. Entonces, por eso nosotros debemos tener la conciencia y tener mucho cuidado de decir que no hemos pecado. Tenemos esa inclinación natural a decir que en nosotros no hay pecado. Yo soy una buena persona, yo hago cosas buenas, en mí no hay nada malo, yo soy un angelito. Pero Dios quiere aquí, mis hermanos, corregir la visión distorsionada del hombre hacia el pecado. Dios quiere que los hombres tengan cuidado con el engaño que puede haber en sí mismos. Dios no quiere que el hombre niegue el hecho de que con sus actos se ha levantado en rebeldía y desafía a Dios de continuo con sus acciones. Entonces, una persona que enseña y que cree que está sin pecado simplemente no puede decir que conoce la verdad de Dios ni que conoce al Dios de la Escritura. La verdad de Dios enseña que el pecado ha corrompido el ser humano, como decía el hermano ahora, en todas sus áreas. Job 15:14 dice, ¿qué es el hombre para que sea puro? ¿O el nacido de mujer para que sea justo? En otras palabras, Job está diciendo aquí, ¿quién se cree el hombre para decir que es puro? ¿Quién se cree el hombre? ¿Quién de los que han nacido de mujer puede decir que es justo delante de Dios, que es santo? ¿Qué hombre puede decir eso? Salomón nos habla del estado universal del hombre en Proverbios 20:9. Dice, ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Salomón en su sabiduría escribe acerca de qué hombre, dice ahí Salomón, puede decir, de qué boca de un hombre realmente sensato puede decir que él es capaz de limpiar su propio corazón y que es limpio de su maldad. Y como vimos ahora en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay, dice Dios que no hay quien haga lo bueno, no hay quien no peque. La naturaleza del hombre, mis hermanos, y la característica principal de la naturaleza del hombre es que el hombre no tiene una justicia perfecta. No podemos vivir según la justicia y el estándar de Dios. Por ejemplo, como decía el hermano ahora, los pelagianos negaban esta verdad fundamental de la caída del hombre. Ellos decían, no importa, Adán fue al huerto del Edén y el pecado que él hizo solamente se quedó con Adán. De ahí para adelante cada uno de nosotros estamos en el mismo estado de Adán. Podemos escoger si ser salvos o no. Pero mis hermanos, no es lo que la Escritura enseña. No niegues la realidad del pecado en tu vida. Reconoce el pecado, reconoce que tú eres pecador, que en ti hay algo que te motiva para pecar, que en tus miembros hay algo que te lleva a pecar. Reconócelo. Ten mucho cuidado, mi hermano, de crear tu propio estándar de pecados, de crear tus propios 10 mandamientos. O decir, bueno, el primer mandamiento no es tan importante, bueno, el segundo medio, el tercero lo vamos a dejar, el cuarto no me gusta, quitémoslo. No, mis hermanos, Dios ha puesto un estándar de pecados y bajo ese estándar es que nosotros debemos medirnos. Cerciórate, mi hermano, que la palabra de Dios está en ti, haciendo su obra en tu alma. Por eso dice Juan en el versículo 8, y la verdad no está en nosotros. Una persona que diga que no tiene pecado no es una persona cristiana. La palabra de Dios no mora en él. Como segundo aspecto, mis hermanos, ahora el hombre también niega los actos de pecado. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Segundo problema aquí del pecado, estos gnósticos decían, nosotros somos impecables, nosotros no hemos pecado jamás, yo nunca he hecho nada malo, yo siempre me he portado bien. Entonces, en segundo aspecto, no solo el hombre niega el hecho de que haya pecado en su ser, sino que el hombre también va cuesta abajo ahora negando que ha cometido pecado en el pasado. Una cosa que ustedes ven, mis hermanos, o la característica de un corazón endurecido que va cada vez más en decadencia, es que el ser humano empieza a perder la visión bíblica del pecado. Él comienza a notar y a ser más laxo con el pecado. Él comienza a ver el pecado de una forma más relajada, digámoslo así, más fácil. ¿Por qué el ser humano hace eso? Como excusa para él seguir pecando, para ellos poder seguir haciendo lo que ellos quieren. Entonces vemos aquí la degradación. Primero en el versículo 8 estos hombres decían que no tenían pecado, y ahora el segundo ellos negaban que hayan pecado alguna vez. Ellos decían entre ellos, yo nunca he hecho nada malo. ¿Y saben qué pasa cuando un hombre dice que nunca ha hecho nada malo, mis hermanos? El ser humano se está atreviendo a ponerse al nivel de Dios, que es impecable.
Una persona que dice que nunca ha pecado es una persona que está diciendo, yo soy Dios. Yo tengo mis propias reglas, yo he creado mi propio estándar y yo nunca lo rompo. Soy perfecto, nunca he pecado. Y la distorsión acerca del pecado es tal en estas personas que niegan sus actos y llegan a afirmar que nunca han roto el estándar divino. ¿Ustedes nunca se han encontrado con personas así? Que dicen que nunca han hecho nada malo. Que de pronto, bueno, una mentirita por ahí, o es que sí, yo me robé el lapicero, o es que, bueno, yo recogí un billete que se le cayó a alguien y nadie me vio. Pero no, eso no es pecado, eso son cosas normales. Porque ellos creen que pecar es matar o robar. Entonces, ese es el gran problema del ser humano. Él se compara con otros seres humanos y va a ver que de pronto es un poquito bueno. Pero si el ser humano se compara con Dios, como estos hombres osaban hacer, ellos estaban totalmente engañados y decían que no habían pecado. Pero la realidad es que ellos eran obviamente hombres pecadores. Estas personas piensan que están mano a mano con Dios y que ellos pueden ganarse un lugar en la presencia de Dios porque ellos nunca han hecho nada malo. Entonces, si nosotros observamos aquí en estos dos pasajes, el hombre pasó de decir que no tiene pecado, que no hay presencia de pecado en su vida, ahora a decir que él nunca ha ofendido a Dios. ¿Y saben cuál es la consecuencia de eso, mi hermano? Versículo 9. Le hacemos a él mentiroso. En otras palabras, si nosotros decimos que nunca hemos pecado, estamos diciendo que todo lo que la Biblia dice acerca del hombre es mentira. Todo lo que dice ahí acerca de que yo soy pecador es mentira. Dios está mintiendo. Eso que está ahí no es cierto. Yo soy una persona totalmente diferente. Por eso es que en el principio del capítulo 1, Juan dice que Dios es luz, que Dios muestra la realidad del hombre. Y como hemos dicho hace 8 o 15 días, Juan no empieza diciendo Dios es amor, Dios es pura paz y tranquilidad. No, Juan dice Dios es luz. Porque la necesidad de estos hombres era que ellos pudieran ver su pecado. Ahora, ¿qué pasa si yo niego el pecado, mis hermanos? Hago a Dios mentiroso y pongo mi eternidad en juego. Pongo mi eternidad en juego. Una persona que niega el pecado está jugando a la ruleta rusa. Está apostándolo todo a sabiendas que quizás pueda perderlo todo. Es como una persona, por ejemplo, que entra a un campo minado a ciegas. Y esa persona diciendo, no hay minas. Yo digo que no hay minas y me meto vendado a un campo minado. Así es la vida de una persona que niega que jamás ha pecado. Un día se va a encontrar con ese Dios al que él negó y su destino será terrible, mis hermanos. Es imposible que alguien que se diga ser cristiano y al mismo tiempo niegue su pecado delante de Dios. Si tú dices ser cristiano en esta mañana, mi hermano, y tú te ves como una persona como medio buena, mi hermano, quizás tú realmente no has entendido realmente la revelación de las Escrituras. Por eso el Evangelio de Cristo comienza por la depravación del hombre. Usted lee en Romanos capítulo 1. Y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así comienza el Evangelio. Así comienza Pablo a exponer las Escrituras, diciendo que el hombre ha pecado. Por eso Juan dice ahí al final del versículo 10, y su palabra no está en nosotros. Una persona que dice que nunca jamás ha pecado y nunca jamás ha conocido a Dios, jamás se ha comparado con los 10 mandamientos de la ley de Dios. Salomón, por ejemplo en Malaquías, ustedes leen en Malaquías capítulo 1, verso 6. El pueblo de Israel está totalmente engañado. Y ellos decían, y dice Dios, la nación entera me ha robado. Y dicen, ¿y en qué te hemos robado? ¿Pero en qué? Yo no he hecho nada malo. ¿Por qué Dios hace tanta laraca con todo esto? ¿Por qué Dios viene aquí a decirnos que nos va a castigar y que nos va... Pero si nosotros no hemos hecho nada malo. Dice ahí en versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces una persona cuando niega la realidad de su pecado está menospreciando el nombre santo de Dios. Está diciendo, Dios es un mentiroso. Es que Dios no me conoce, Dios no ha visto mi corazón, es que Dios ve mi corazón. Sí, mi hermano, Dios ve tu corazón y Dios ve tu corazón lleno, podrido de pecado. Hay gente que dice eso, hay cristianos que dicen, bueno, es que Dios ve la intención del corazón. Sí, Dios solo ve pecado en tu corazón, porque tú eres un pecador. Entonces ten cuidado, mi hermano, no te engañes con respecto a tu pecado. Ten en cuenta que el pecado te puede engañar y puedes llegar a pensar
Cuando vayas al día del juicio que vas a salir bien delante de Dios. Te vas a parar delante de Dios. Y vas a decir, bueno, Señor, tú sabes que yo nunca pequé. Aquí estoy, bueno, al premio, a ver dónde está el premio. Y Dios te va a decir, como dice ahí en la Escritura, apartados de mí, malditos, hacedores de maldad. Entonces hay cosas que tú debes saber que están mal contigo. No niegues el pecado, no tapes tu pecado. Dios quiere una actitud en la que tú reconozcas el pecado, no que lo defiendas. No defiendas tu pecado, no sigas excusando tu pecado. Dios quiere que tú lo saques a la luz. Dios quiere que tú tengas una actitud de reconocimiento del pecado. Ahora vamos a ver nuestro segundo punto y ahí vamos a entrar en la solución de Dios. ¿Cómo Dios soluciona todo este problema del ser humano? ¿Cómo Dios soluciona el problema del pecado? Y lo primero que nosotros vemos en el versículo 9 es que para la primera solución de Dios es que el pecador debe reconocer su pecado. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recordemos, mi hermano, en el contexto, usted lo nota ahí, que el hombre que no reconoce su pecado dice que Dios es mentiroso. Pero el hombre que se acerca a Dios debe hacer lo contrario, debe confesar su pecado. Ahora, ¿qué significa la palabra confesar el pecado? ¿Es ir a donde el pastor y contarle mis pecados? ¿Ir a donde el cura y decirle, pecado, acúsame, Padre, que he hecho no sé qué? No, hermanos. La palabra aquí en el original, para confesar, y esa palabra es muy importante en este contexto, es la palabra homologueo. Esta palabra homologueo significa decir lo mismo que otra persona. Entonces, cuando Juan dice aquí homologueo, él está diciendo, la confesión de pecado es cuando nosotros decimos lo mismo que Dios dice de nosotros, de nuestro pecado. Cuando nosotros estamos de acuerdo con Dios con respecto a lo que Él dice de nosotros. En vez de decir que Dios es un mentiroso, como hacía esta gente, la persona que realmente viene a Dios, él toma el estándar de Dios y dice, sí, Señor, yo soy un putrefacto pecador. Eso es básicamente confesión, ponernos de acuerdo con Dios en todo lo que Él piensa y dice de nosotros. Eso es confesión. La confesión es el reconocimiento de la verdad de Dios acerca de nosotros. Por eso decir que no se tiene pecado es no creer la verdad de lo que Dios dice de nosotros. Por eso es estar engañados acerca de nuestra realidad. Entonces, si tú quieres venir a Dios, tú debes aceptar lo que Dios dice acerca del pecado en tu vida. El que confiesa, acepta lo que Dios dice de él. Reconoce el pecado, reconoce su pecado, y sin esto no hay manera de empezar una relación con Dios. Por ejemplo, cuando un esposo y una esposa se pelean, ¿qué es lo primero que la esposa quiere que el esposo haga si él la ha embarrado? Que él reconozca su error. Diga que usted la embarró, dígalo. Bueno, está bien, la embarré. Ya, y ella descansa totalmente de esto, ¿cierto? Ya dice, ay, por fin lo reconoció, casi que no. Dios es algo así. Dios espera que el pecador reconozca su pecado. En otras palabras, Dios da convicción de pecado al hombre, para que el hombre vea realmente su condición. El hombre debe ponerse de acuerdo con Dios, debe ponerse bajo las condiciones de Dios. Él debe reconocer que ha vivido bajo su estándar y no bajo el estándar de Dios. Por eso Dios ha prometido en la Escritura perdonar a aquellos que confiesan, que creen lo mismo que Dios, que se ponen de acuerdo con Dios acerca de su condición. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios perdona a aquellos que se ponen de acuerdo con Él. Dios derrama su misericordia sobre aquellos que están en acuerdo, que piensan lo mismo. Un ejemplo muy claro en la Escritura es David, en el versículo 32 del capítulo 32 de los Salmos, verso 5 dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi maldad. Dije, confesaré mis pecados, mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Vemos, hermanos, que la confesión de pecados es un principio básico para nuestra relación con Dios. No hay perdón de pecados para aquellos, hay perdón de pecados para aquellos que confiesan su pecado delante de Dios. Aquellos que ven la Escritura, que ven lo que la palabra de Dios dice, y ellos vienen a Dios y se ponen bajo sus condiciones. Un ejemplo básico y un ejemplo claro que ustedes conocen en las Escrituras, Lucas 18, 10 al 14, la parábola del publicano y del fariseo. Dice la Escritura, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio. Esta palabra es muy clara, ahorita la vamos a ver en el pasaje. Dios, sé propicio a mi pecador. No más. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ustedes notan aquí en el pasaje, hermanos, la ilustración de esta verdad. Este hombre se humilló. En otras palabras, él se bajó de su estándar y se puso bajo el estándar de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dice ahí la Escritura, dice el Señor, que se fue justificado antes que el otro. Si ustedes notan ahí, el otro se comparaba con los demás hombres. Él tenía un estándar de bondad. Dice: yo soy bueno, yo no soy ladrón, yo no soy justo, yo no soy adúltero, ni siquiera soy como este publicano. Yo hago de todo para ganarme la salvación. Pero el publicano, dice la Escritura, y lo más impresionante de este pasaje, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Este hombre se sentía tan inmundo, tan sucio. Él sabía lo que Dios decía de sí mismo, de su pecado. Y mire lo que él dice ahí: sé propicio a mi pecador. Pecador. Hermanos, si ustedes notan en el día de hoy, a las personas, eso lo dice Spurgeon, a las personas, las personas les molesta si yo les digo mentiroso. Una persona me puede demandar si yo le digo que es un ladrón, pero si yo le digo a una persona que es pecador, la persona ni siquiera se inmuta. Y es porque a las personas ni siquiera les interesa qué es lo que Dios piensa de ellos. Entonces no busques más excusas, mi hermano, mi hermana que estás aquí. Confiesa tu pecado, ponte de acuerdo con Dios con respecto a la realidad de tu alma, con respecto a aquel pecado que tú sabes que tú haces. Confiesa a Dios, ponte de acuerdo con Él. Reconoce que todo lo que Dios ha dicho sobre tu pecado es verdad. No lo ocultes más tu pecado, ya que si tú haces esto, va a pasar como a David, que él no tenía paz en su alma mientras él cayó. Dice un salmo que mientras callé, mis huesos se envejecieron. Reconoce tu maldad, que todo lo que Dios dice de ti en este libro es verdad. No luches más con la verdad de Dios, haciendo tu vida a tu manera. Dios es luz, mostrándote tu necesidad de confesión. Dios quiere que tú confieses tu pecado. Dios quiere reconciliarse con el hombre. Y nosotros lo vemos ahí en el versículo que sigue: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Por qué Juan estaba diciendo esto acá? Porque quizás estas personas decían: bueno, estos hombres dicen que no hay pecado, Juan dice que sí hay pecado. Bueno, pues entonces pequemos, porque pues si es verdad que los hombres son pecadores, pues pequemos, porque ¿qué más podemos hacer? Algo así ellos pensaban, pero Juan les dice a ellos: les escribo esto para que no pequen, no para que se entreguen ahora al pecado diciendo: bueno, somos pecadores y aprovechemos nuestra condición para pecar. No. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan no quiere que sus oyentes le malentiendan. Si notan ustedes ahí en el pasaje, le llama con mucho amor hijitos. Él amaba realmente con su corazón a estos hermanos de esta iglesia. Y Él les insta a ellos para que no pequen, para que no tomen esto como una licencia para pecar. Después de reconocer el pecado y de ponerse una persona de acuerdo con Dios, la confesión, o esta confesión es exitosa, no porque realmente el pecador tenga una disposición. Si ustedes notan ahí el pasaje nos dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo. La base del perdón del pecador es la fidelidad y la justicia de Dios. Gracias al carácter de Dios es que Dios nos perdona. Dios actúa perdonándonos y limpiándonos de toda maldad, actuando de acuerdo a su propósito. Juan quiere que sus oyentes se acerquen a Dios confesando el pecado, confiados en el carácter de Dios. El texto nos dice ahí: Él es fiel y justo. Y esas son dos características, dos atributos de Dios: la fidelidad, el amor de Dios, y por otro lado la justicia de Dios. Dios da a cada quien lo que se merece, y por otro lado Dios es un Dios que ama perdonar al pecador. Dice la Escritura que Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios ejecutará su justicia sobre aquellos que merecen condenación. Y al mismo tiempo también Dios ha prometido perdonar a todos aquellos que vengan a Él en arrepentimiento. Ahora, mi hermano, hay una parte importante en este pasaje. Dice la Escritura que abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué pasaría si una persona es indicada de un homicidio, o digamos de 10 homicidios, vamos a ponerlo más fuerte, y esta persona dice: no, yo voy a ir a la corte, yo voy a ir a la fiscalía, y no me den abogado, yo voy solo y me voy a defender solo delante del juez?
Voy solo, no necesito a nadie. Y entonces viene y le dice, no, el Estado le va a otorgar un abogado de oficio. Y dice, no, yo no necesito eso. Yo solo me voy a ir a parar delante de Dios. Hay personas que osan para hacer eso, pararse delante de Dios para justificarse. Hay personas que tienen la locura, el disparate de decir, bueno, vamos a ver, yo voy a pararme delante con Dios. A ver, Dios, dime qué realmente es por lo que tú me acusas. Hay personas que piensan que se podrán parar así delante de Dios. Ahora, si tú eres un malvado, tú tendrás que pararte solo delante de Dios para justificarte. Imagínate tú justificarte delante de un juez que tiene todas las pruebas para condenarte. ¿Cómo te vas a justificar tú delante de Dios? No hay manera. Pero si tú eres un pecador perdonado, tú tienes un abogado de tu parte. Y ustedes notan aquí en el pasaje, el diablo lleva a la gente a dos extremos. A uno les hace creer que están bien con Dios en su pecado, dicen, no importa, yo estoy bien con Dios. Y por otro lado, el diablo le hace sentir culpabilidad a algunas personas y los hace sentir tan inmundos y asquerosos que para ellos no hay perdón y no hay remedio. Entonces la fidelidad y la justicia de Dios equilibran esta balanza. La justicia de Dios despierta a aquellos que están dormidos en su pecado diciendo que ellos no han pecado, y la fidelidad de Dios trae a aquellas personas que están tan agobiadas por su pecado y que no hayan forma en que Dios los va a perdonar. Entonces, por un lado, la justicia de Dios despierta al pecador, y por otro lado, la fidelidad le muestra su perdón, le muestra su condición. Cuando nosotros vemos la justicia de Dios, nos referimos a la rectitud de Dios. Si tú te mides con la rectitud de Dios, te vas a dar cuenta que tú eres un pecador. Pero si tú eres un pecador que ha confesado su pecado, Dios te va a mostrar su fidelidad. Por eso Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. ¿Por qué Dios nos perdona? Dios nos perdona porque es justo. ¿Y Dios por qué nos perdona? Dios nos perdona porque Él es fiel para perdonarnos. Su fidelidad hacia nosotros, dice un comentarista, le ha movido a abrir un camino para nuestra purificación y de ese modo satisfacer su demanda de justicia. Dios ha castigado a Cristo en nuestro lugar. Dice el pasaje, tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. ¿Quién nos justificará por nuestro pecado? Jesucristo, el justo. Ahora, no tenemos que pararnos nosotros mismos delante de la justicia de Dios. Jamás podremos ser justos por nuestras acciones. Dios ha dicho que somos pecadores. Dios ha dicho que no podemos ir jamás a su trono por nuestros medios. Somos culpables. Entonces necesitamos una justicia externa. Necesitamos que otro que no es pecador, otro que sea justo perfectamente, venga y nos defienda delante de Dios. Por eso el texto dice ahí que Jesús es justo. Su justicia es perfecta. Jesús nunca pecó. Jesús vivió 33 años una vida perfecta. Y esa justicia es la que nos justifica delante del Padre. Podemos ir al cielo gracias a la justicia de Cristo puesta a nuestra cuenta. Ahora, ¿por qué Él le llama aquí abogado? Porque un abogado defiende a un acusado. ¿Sí? Cuando a mí me llevan a una corte es porque me están acusando de algo. Y la justicia de Dios requiere que el pecador pague por su pecado. Dice la Escritura, la paga del pecado es la muerte. La corte de Dios se levanta contra el pecador para sentenciarlo, pero Cristo, el abogado de los creyentes, defiende su causa. Su causa es salvar a los pecadores que han reconocido su pecado. Y después de que Cristo se levanta a abogar por nosotros, tenemos total seguridad de que este abogado jamás perderá un caso. Cristo jamás ha perdido un caso y jamás perderá un caso. No hay pecador que la sangre de Cristo no perdone. Y mis hermanos, necesitamos un abogado. Si tú vienes aquí pensando que tú puedes pararte delante de Dios, o si tú vienes aquí y te das cuenta que tú no te puedes parar jamás delante de Dios, tú necesitas un abogado. Constantemente la realidad del pecado está en nuestras vidas. Y ustedes notan aquí la palabra abogado en el griego, la palabra parácletos. Pero ¿acaso la palabra parácletos no es solamente para el Espíritu Santo? Si ustedes leen en Juan, dice el mismo Señor en Juan creo que 14, y el Señor os dará otro consolador, otro parácletos, un alas, uno parecido de la misma clase. Jesús es el primer parácletos, el Espíritu Santo es el segundo parácletos. El Espíritu Santo está en la tierra intercediendo por los pecadores, Jesús está en el cielo intercediendo por los pecadores. Tenemos dos parácletos. Y parácletos significa uno que está al lado del otro. Jesús está a nuestro lado, mis hermanos, perdonándonos, intercediéndonos, fortaleciéndonos, sosteniéndonos. Gloria a Dios por Cristo, mis hermanos. Gloria a Dios por Cristo. Tenemos al mejor abogado de todo el universo.
Por eso Pablo puede decir en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego dice en el versículo 33 del capítulo 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún, Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso nadie puede acusar a un elegido de Dios. Tenemos al mejor abogado de todo el universo intercediendo por nosotros. No hay duda, mi hermano, que si Cristo nos justifica, no hay de qué preocuparnos. No por nuestra justicia, no porque tú seas perfecto, sino por la justicia, por la perfección de Cristo. Podemos venir en confianza a Dios. Entonces, no te presentes delante de Dios por ti mismo. Jamás cometas esa locura. Jamás pienses que tú podrás salir declarado inocente delante de un Dios santo y un Dios justo. Jamás podrás hacerlo. No seas tu propio abogado. No trates de defenderte a ti delante de Dios mismo. Estás diciendo a Dios, ¿qué es lo que tú quieres decir de mí? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú estás diciendo de mí? Vamos a ver si es cierto. No se te ocurra jamás, mi hermano, defenderte a ti mismo. Y por último, nosotros vemos acá cómo Dios absuelve el pecado. Vemos a Jesús como en nuestro abogado, cómo Dios justifica al pecador a través de la justicia de Cristo y cómo Jesús defiende a los pecadores de su pecado. Y por último vemos la absolución en el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo fue molido y fue castigado para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Ahora, ¿qué significa esa palabra propiciación? La palabra propiciación es un término teológico que significa aplacar la ira de otro, o aplacar la ira de un Dios. De hecho, esta palabra propiciación se usaba en el lenguaje griego, que no era bíblico, en el lenguaje clásico, y significaba cuando los griegos ofrecían sacrificios a sus dioses. Y esa misma palabra es la que utiliza aquí Juan para hablar de lo que Cristo ha hecho a favor de los pecadores. La ira de Dios que estaba sobre nuestra contra, que estaba sobre nosotros, ha sido aplacada por Cristo. Ahora Dios nos es propicio. Ahora tenemos favor de Dios. Dios cambia su ira por favor. Eso es lo que está diciendo Juan aquí. Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Nuestros pecados encendieron la ira de Dios. Si tú crees que tú puedes pecar y que Dios se quede inmutado, pues tú realmente no conoces qué es lo que Dios es. Tus pecados inflaman la ira de Dios. Y gracias a Cristo, gracias a que Él aplacó la ira solamente por los creyentes, podemos tener comunión con Dios. Ahora que hay un punto que es controversial, la gente dice, bueno, ¿cómo que Cristo murió solamente por unos? Pero si aquí dice que Él murió por todo el mundo. Pero la palabra clave de este texto es la palabra propiciación. La pregunta es, ¿Jesús murió para que todos los seres humanos puedan ser salvos en su totalidad? ¿Para que 6.000 millones de personas puedan ser salvas? ¿Jesús murió por todos y cada uno de los seres humanos de una forma efectiva? Es decir, ¿se aplican los beneficios de la cruz a todo ser humano? ¿Todos y cada uno? Obviamente no. Dice la Escritura que solamente por nuestros, Juan está diciendo nuestros pecados, solo los nuestros, Él no está diciendo todo el mundo. Ahora, cuando se refiere aquí a todo el mundo, hay dos posibilidades acá en este pasaje. Quizás está hablando como judío y está diciendo, no solamente Jesús murió por nuestros pecados del pueblo judío, sino también por los gentiles. Por aquellos que no conocían a Dios y estaban lejos de Dios, y Jesús también murió por aquellos escogidos gentiles entre que están en el mundo. O quizás Juan está diciendo, no solamente murió por nosotros que estamos aquí en la iglesia de Éfeso y los que conocemos aquí, sino que murió quizás por todos aquellos creyentes alrededor del mundo. En cualquiera de esas dos posibilidades hay una misma conclusión: Jesús murió únicamente por su pueblo. ¿Por qué? Porque no es posible que Dios haya escogido a unos dentro de todos los hombres y el Espíritu Santo redima a otros diferentes a los que el Padre escogió, y Jesús murió por todo el mundo en general. Es un plan de salvación. Los que el Padre escogió, Jesús muere por esos, y por eso es que Jesús muere, el Espíritu Santo aplica de una forma efectiva la sangre de Cristo sobre ellos. Es una falsa concepción creer que Jesús murió por todos y cada uno de los seres humanos de una forma particular. Entonces, los creyentes son aquellos que tienen una relación con Dios basados en la mediación de Cristo. Podemos acercarnos porque ya la ira de Dios no está en nuestra contra.
Ya no estamos más bajo la ira de Dios. Dios planeó salvarnos y así Cristo lo hizo. Y el Espíritu Santo ha aplicado esta salvación sobre nosotros. Aquí claramente Juan dice que nuestros pecados han sido propiciados. Tenemos el favor de Dios ahora a nuestro lado. Ahora, ¿y cómo vive el resto del mundo? Repito una vez más y vuelvo y cito Romanos 1:18. Porque la ira de Dios está sobre todo aquel que detiene con injusticia la verdad. Es imposible que una persona detenga con injusticia la verdad y al mismo tiempo Jesús haya muerto por él, efectivamente aplicando la salvación sobre él. No es posible. La iniciativa de Dios es la propiciación misma de Dios. Dios tenía que aplacar la ira de Dios enviando a su Hijo. Por ejemplo, vemos Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Si ustedes ven en el Antiguo Testamento, el sacerdote no hace un sacrificio por todo el mundo. ¿Por quién hace sacrificio el sacerdote? Solo por el pueblo de Israel. Y la misma verdad que está diciendo aquí el autor de Hebreos. Jesús solamente sacrificó, se expió los pecados del pueblo, dice. Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ya no somos más hijos de ira. Jesús ha propiciado a Dios. Jesús ha ganado el favor de Dios. Jesús calmó, digámoslo de esa manera, aplacó la ira de Dios. Y la ira que Dios tenía sobre nosotros ha sido cambiada por favor. Y el texto más claro de todo lo que yo he visto en el Nuevo Testamento, Romanos 3:25 al 26, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Somos totalmente absueltos de toda culpa y de toda ira por medio de Cristo. Ya no recibiremos más el peso de la ira de Dios. Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, retengamos nuestra profesión. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué dice la Escritura? Solamente quienes son los únicos que se acercan, aquellos por los cuales el sumo sacerdote hace intercesión. Y un pasaje también muy claro en la Escritura, Juan 10, nos dice que Jesús murió solamente por sus ovejas. Juan 10:14-15, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y el más abajo en el mismo libro, el capítulo 8, le dice a los fariseos, vosotros no podéis creer en mí porque no sois de mis ovejas. En otras palabras, Él no murió por los fariseos, Él no murió por Judas. No puede ser que Él murió y pagó por el pecado de Judas y luego Judas se fue al infierno. Y Dios castigó a Jesús por el pecado de Judas y luego Dios castigó a Judas a Él mismo en el infierno. Dios no puede castigar dos veces a un pecador por el mismo hecho. Es más, ni la justicia humana castiga dos veces a un hombre. Si tú estás en Cristo, mi hermano, tienes toda certeza de que has sido perdonado y que la ira de Dios fue aplacada sobre ti. No hay de qué temer. Ahora, no confiando en nuestra perfección, sino en la perfección de Cristo. Y eso es lo que el creyente debe creer, no sentir. Es que hoy siento que no soy expiado, hoy siento que Dios no me ha propiciado. No, mi hermano, esto no es de sentir, es de saber y tener seguridad. Por eso es lo que cantamos hace 8 días. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni nada podrá separarme jamás del amor de Cristo. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, yo te hago una pregunta. ¿Estás listo para pararte delante de Dios a defenderte? ¿Tú mismo? ¿Para pararte delante de un Dios que tiene toda evidencia contra ti, que eres pecador? No pases este día sabiendo que tendrás que presentarte por tus medios. Ven a Cristo, Él es el mejor abogado. Con Él tenemos plena certeza de perdón, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Él. No te atrevas jamás a pararte en tu propia justicia imperfecta. Delante de un Dios que exige perfección. Jamás. Ven a Cristo y tus pecados serán perdonados en base a la propiciación de Cristo. Vamos a orar.